¿Puede ayudarnos la neurociencia a espiar los pensamientos dentro del cerebro de otra persona? Acompáñenos a descubrirlo aquí, en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos al territorio cósmico de La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22, en donde la neurociencia trata de leer las imágenes que tenemos en el interior del cerebro. El investigador mexicano José Luis Díaz dice que la ciencia está creando una especie de cerebroscopios. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Pues impresionante eso que nos comentas. Fíjate que Rodrigo Quiroga, director del Centro de Neurociencia de Sistemas en la Universidad de Leicester en Inglaterra, es un científico clave en el hallazgo de las neuronas que se encargan de formar conceptos, como por ejemplo el de reconocer a Jennifer Aniston. Al saber qué neuronas se disparan, Rodrigo se pregunta si podemos leer la mente de otra persona. Pero esto además abre posibilidades interesantísimas en torno a saber lo que está ocurriendo dentro de tu mente a través de registrar el impulso neuronal que de alguna manera se estimula. Y esto nos lleva a una película que a ti te marcó profundamente, una película de Wim Wenders. Sí. Bueno, hay una película, o probablemente es mi película favorita, que se llama Hasta el fin del mundo. Y es una historia lindísima. O sea, a mí me gustó en parte porque tiene música de YouTube, tiene una estética muy avanzada para la época, una estética muy de Wenders. Es muy recomendable la película. Y sin contar demasiado el argumento, en caso de que haya gente que la quiera ver y que no se la esté arruinando. Pero la idea principal es que hay un científico australiano que tiene su mujer que es ciega, y entonces él lo que quiere lograr es transmitirle imágenes a su mujer, estimulando directamente el cerebro. Entonces, es una idea muy interesante, ¿no? O sea, en vez de tener el proceso a través de los ojos y que el ojo manda disparos neuronales a áreas visuales y así sucesivamente, él quiere como puentear ese proceso, porque su mujer es ciega, y entonces quiere transmitir estos impulsos neuronales directamente al cerebro. Es ciencia ficción, por supuesto, pero bueno, una vez que logra esto, y que puede transmitir estas imágenes de seres queridos de su mujer, y que su mujer puede empezar a ver directamente, a ver entre comillas, ¿no? Estas personas, este científico se hace el planteo muy interesante, que es, bueno, en vez de estimular el cerebro para transmitir imágenes, quizás podríamos registrar las imágenes del cerebro y poder decodificarlas y verlas. Entonces él lo que hace en la película es empieza a ver los pensamientos de las personas. Entonces a mí esta película me encantó, me encanta. Y fue como una fuente de inspiración. Entonces cuando... Para tu trabajo científico. Sí, el segundo trabajo, o sea, el trabajo que siguió al de la neurona de Jennifer Aniston fue el trabajo basado en la película de Wenders. Porque yo en cuanto descubrí la neurona de Jennifer Aniston dije, wow, entonces si tengo esta neurona que responde a Jennifer Aniston, yo podría decodificar lo que está viendo el paciente, o el pensamiento del paciente. Y lo hicimos. Cuéntanos, porque esto debe ser fascinante, ¿no? Entonces yo tenía a los pacientes mirando, o sea, yo identificaba las neuronas que respondían a distintas personas. Tenía, por ejemplo, una que respondía a Jennifer Aniston, otra que respondía, no sé, al Teatro de Ópera de Sydney, otra que respondía a Halle Berry y así sucesivamente. Entonces le mostraba fotos al paciente y en base a ver el disparo de las neuronas, yo podía predecir qué es lo que estaba viendo el paciente. Y no era al azar, era mucho más, las predicciones eran muy buenas, o sea, y podía con bastante certeza decir qué estaba viendo el paciente en base al disparo de las neuronas. Ahora, por otro lado, sabemos también que estas neuronas responden mismo al pensamiento, no necesito mostrarle la foto. Si yo le digo al paciente cerrar los ojos y pensar en Jennifer Aniston, la neurona de Jennifer Aniston dispara. Entonces yo puedo tener al paciente en principio con los ojos cerrados, pensando libremente, y en base a los conceptos que yo identifiqué las neuronas, yo podría decir en cuál de las cosas está pensando el paciente en base al disparo de las neuronas. Parece magia, pero no lo es. Al ver la firma del disparo de neuronas,
podríamos llegar a decir, ya sé en qué estás pensando. ¿Estás pensando en Jennifer Aniston o tal vez en una película de Wim Wenders? Vaya problema que nos podría causar. El novelista Isaac Bashevis Singer cuenta que él tuvo una novia que tenía la capacidad de ver lo que otras personas pensaban. Para ella, esto era una gran tragedia. Decía que esa es la razón por la que tenemos cráneos, para que nadie se pueda asomar a lo que estamos pensando. Después del corte, seguiremos conversando sobre este apasionante tema, pero antes vamos con Aura López para ver cómo la tecnología nos permite saltar otro tipo de límites. Querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Estamos hablando de realidad aumentada y hay otros tipos de realidades todavía. Hay un nuevo concepto que se llama realidad mixta y está muy interesante, lo vamos a ver en este video. Claro que sí. Lo que estás viendo podría parecer que pensarías que tienes un casco, un aparato, que está muy de moda este tema, en donde te pones un casco y empiezas a ver este tipo de realidad, pero en este video no están usando ningún casco. Es como supuestamente veríamos la vida en un futuro no lejano. Es una especie de proyección en donde te van dando llamadas, te van entrando mensajes de texto. ¿Cómo funciona la tecnología? No dan el secreto, obviamente. La compañía se llama Magic Leap, pero usan un procesador especial que logra hacer un ambiente inmerso entre la realidad 3D y la realidad física. Por eso se llama realidad mixta, porque tienes un espacio real y a la vez tienes objetos y ambientes que no existen y que son 3D, pero que puedes como tocarlos de cierto modo. A mí me da un poquito de cosa el que si de por sí ya estamos distraídos con el celular, imagínate verlo como si fuera esta película de Iron Man, donde todo lo va moviendo, creo que así se va a convertir. Pero lo más interesante es que ya no necesitas estar viéndola a través de lentes o sentir que hay una distancia entre la realidad y los lentes, porque eso es lo que es distractivo. Aquí es empezar a ver que tienes muebles virtuales para abrir cajones y asomarte a secretos que pueden estar ahí guardados. Así es, Pepe, nada más que esto está en desarrollo, todavía no lo podemos ver ni tocar. Pero a ti ya te anda por probar ya esto. Ya me anda por ver esto. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después del corte, volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir viendo cómo la neurociencia penetra en nuestro cerebro y se aventura en el intento de leernos la mente. Como de rayo estamos de regreso en los territorios cósmicos de La Oveja Eléctrica para ver cómo la neurociencia trata de leernos la mente. Rodrigo Kian Quiroga, director del Centro de Neurociencia de Sistemas en la Universidad de Leicester en Inglaterra, habla de un trabajo del investigador Jack Gallant que permite ver, mediante una metodología diferente a la que él usa, las imágenes que se crean en el interior de otra persona. ¿Qué tanta definición están logrando? Porque me imagino que las imágenes que están empezando a ver son borrosas. ¿Tendríamos la posibilidad de ver algunas de estas imágenes? Bueno, lo que nosotros vemos no son representaciones de imágenes específicas, pues son representaciones de conceptos. Están correlacionadas, exacto. Claro, o sea, la neurona de Jennifer Aniston, por ejemplo, no me está dando información de qué foto específica de Jennifer Aniston está viendo el paciente. Eso no lo puedo saber. Lo que sí puedo saber es que está mirando o pensando en Jennifer Aniston. Pero en qué foto específica, esa información no está codificada en estas neuronas del hipocampo. Pero, es decir, tú no ves una imagen de Jennifer Aniston, pero hay un trabajo de Gallant que ya está empezando a entrar en esa zona. Háblanos de ello, por favor. Bueno, lo curioso es que el trabajo, primero cuento el trabajo. Sí. El trabajo de Gallant es que, pero esto es con resonancia magnética. Sí, o sea, estos en sujetos normales le mostraron infinidad de videos mientras tomaban resonancia magnética. Y entonces lo que hicieron, la genialidad, fue que después, analizando los patrones de resonancia magnética, mientras los sujetos pensaban libremente, podían reconstruir, en base a la actividad que tuvieron anteriormente cuando miraban las películas, la película que el paciente se hacía interiormente en su pensamiento. Y las imágenes, sorprendentemente, muy sorprendentemente, son muy parecidas a las de la película de Wenders. Porque son imágenes medias borrosas, medias fugaces,
A mí cuando yo lo vi a Jack Gallant dar una charla, la primera vez que creo que mostró esto, a mí me recordaron inmediatamente a la película de Wenders. O sea, y fue muy, muy, muy interesante. Pero estas imágenes, tengo que decirlo, estas imágenes vienen sobre todo de leer activaciones en áreas de corteza visual, que no son las que estudiamos nosotros. Nosotros estamos en el hipocampo, que es un área que es posterior, que está más ligada a la formación de memorias. ¿Qué retos te plantea todos estos trabajos, los tuyos, los que has hecho, los trabajos de Gallant? ¿Hacia dónde te llevan ahora en la dirección de lo que quieres investigar y lo que quieres explorar en los próximos años? Bueno, hay retos de distinto tipo, o sea, distintos niveles. El reto más grande que yo tengo, o sea, lo que a mí la curiosidad más grande que yo tengo es entender cómo funciona la memoria. Cuando yo veo que hay neuronas en áreas que sabemos que están involucradas en la formación de memoria, que representan conceptos, y que estas neuronas forman asociaciones entre conceptos, y que esa es la base de la memoria, yo me pregunto, ¿y hay algo más? ¿Qué quiere decir con esto? O sea, cuando yo el día de mañana recuerdo esta charla que tuvimos, o que estamos teniendo ahora, y me pongo a pensar y empieza a llenar con riqueza de detalles, sí me acuerdo de haber estado diciendo esto, o haber pensado esto, lo otro, ¿cuánto de eso hay cierto? ¿Y cuánto de eso, de alguna manera, lo estoy inventando? Lo estoy como asumiendo. Asumo que eso pasó así, pero en realidad yo no estoy codificando eso en mi cerebro. Mi cerebro medio que lo está construyendo. Entonces, probablemente un mecanismo de memoria sea que recordamos muy pocas asociaciones entre conceptos y el resto, con toda la riqueza de detalles, no sea más que una construcción del cerebro. Entonces yo estoy tratando de ver qué tan cierta es esta teoría, o sea, qué tan cierto es esta visión de la memoria. Y sabemos por el lado, o sea, de comportamiento, de la psicología, que en realidad no recordamos tanto como creemos que recordamos. Los estudios de Loftus, ¿no? Claro, o sea, las falsas memorias. Exacto. Que uno cree recordar algo y en realidad es falso. O sea, nunca vivió uno esa experiencia. Entonces, la falsa memoria es justamente la prueba experimental de qué tan frágil es la memoria y qué tan poco recordamos. Recordamos pocas cositas y el resto lo vamos construyendo en base a esos pocos eventos. Entonces, mi reto fundamental, lo que más me interesa a mí, es tratar de entender cómo el cerebro eventualmente construye una realidad, una memoria, en base a pocas asociaciones entre conceptos. El reto de las investigaciones de Kian Quiroga es entender el proceso de construcción de la memoria con todo y su fragilidad y sus hoyos negros, que son las falsas memorias. Después del corte, veremos cómo las búsquedas de la memoria son parecidas a las de las redes sociales. Hablaremos del Google o del Bing que tenemos en el cerebro, pero antes vamos a las búsquedas en la informática en la sección Aguas con el hacker con el Dr. Morsa, Manuel López Michelone. Querido Morsa, aquí la morsa eléctrica en la oveja eléctrica. Claro que sí, Pepe. Oye, ¿cuál es tu peor pesadilla en términos precisamente de hackeo? Te voy a decir a lo que le tengo más miedo y es a perder mi información. Eso es lo peor que te puede pasar. O sea, te pongo el ejemplo más claro, es el teléfono. Pierdes tu teléfono y sientes que pierdes la mitad de tu vida. Pero en tu computadora está peor. El gran temor no es solamente que se dañe el disco duro, sino que te entre, por ejemplo, un virus que te pida rescate por tus datos, que hace que tu información se encripte de alguna manera, que solamente ellos saben la clave, y entonces te mandan un mensaje y te dicen, ¿quieres tus datos? Tus datos. O sea, la máquina funciona, los programas funcionan, pero tus datos no los puedes leer, están encriptados. Entonces, ¿qué haces? ¿Y cómo le haces para protegerte? ¿Cómo se puede dar el contagio o quién te puede hacer el hackeo y por qué? Puede ocurrir que entres a una página web, te digan que tienes que descargar un programa y ese programa no es un virus estrictamente. Es un programa como un caballo de Troya que dice que hace algo, pero en realidad es otra cosa. Y ese es el que encripta tu disco duro. Y entonces, ¿cómo protegerse ante eso? ¿No? En realidad, bueno, la protección más clara es no bajes nada de lo cual no estés seguro qué es. Pero si tienes la curiosidad, porque la curiosidad mató al gato, ¿no? Lo que tienes que hacer es aprender a respaldar. Eso es lo que tienes que hacer. Respalda tu información cada semana o cada 15 días. Si lo peor que te puede pasar es que pierdas 15 días de tu trabajo. Así que hay que estar muy abusados y hay que aprender a respaldar. Es como una protección que debes tener todo el tiempo. Si no lo tienes,
los sistemas no tienen palabra de honor. Y si fallan, pierdes otro trabajo. Pues lo que nos estás recomendando es que la curiosidad no mate al doctor Morsa, no mate a la morsa. Exactamente. La curiosidad no mate a las morsas. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica para explorar la relación entre el tejido de la memoria en las neuronas y en la red de Internet. Como de rayo, estamos de regreso en los territorios cósmicos de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de la construcción del tejido de la memoria y un concepto clave en este proceso, la palabra asociación, que ocurre tanto en Internet y en el cerebro como en la literatura de Proust. Rodrigo Quián Quiroga, director del Centro de Neurociencia de Sistemas en la Universidad de Leicester en Inglaterra, habla del Google o del Bing que tenemos dentro del cerebro para hacer nuestras búsquedas mediante asociaciones y construir el hilo de la memoria. Y de lo que estamos hablando entonces a fin de cuentas es del tejido de la memoria. Sí. Y cuando estamos planteando este tema, este concepto tejido de la memoria, curiosamente está relacionado también con el mundo y los mapas que estamos teniendo hoy en día con las redes sociales. Sí, bueno, o sea, el tejido de la memoria, como vos decís, justamente, casualmente, es el tema de un artículo nuevo que estamos escribiendo ahora, que lo estamos mandando a publicar, llama The Memory Web, el tejido como el tejido de la memoria. La red de la memoria. La red de la memoria. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos estudiando estas neuronas de concepto, y las neuronas de concepto muchas veces responden a más de una cosa, responden a más de un concepto. Eso es muy común. Por ejemplo, la neurona que respondió a Jennifer Aniston, yo la volví a testear al otro día y también respondió a otra actriz de la serie de televisión Friends, a Lisa Kudrow. O sea, no respondió solo a Jennifer Aniston, respondió a Jennifer Aniston y a otra persona. Pero no son dos personas cualquiera, son dos personas que están muy relacionadas porque fueron parte de la misma serie de televisión. Y eso es muy común, que yo encuentre neuronas que responden a más de un concepto. Pero, primero, si responden a una persona, tienden a responder de una manera conceptual, no una foto en particular, sino al concepto. Y si las neuronas responden a más de un concepto, estos conceptos suelen estar asociados. Entonces, básicamente, lo que eso nos está diciendo es que estas neuronas están codificando asociaciones que ya existen en la mente del paciente, en el cerebro del paciente. Y estas asociaciones generan esta maraña, este entretejido que justamente forma la memoria. Y que tiene que ver de alguna manera con los algoritmos con los que estamos descifrando también las redes sociales, ¿o no? Bueno, nosotros usamos las redes sociales o más que nada son búsquedas en Internet. Ajá, para las búsquedas de Internet, sí. Claro, para en Google, para tratar de entender qué tan asociados están conceptos. Porque si yo, por ejemplo, digo, no sé, tal actor y tal actor, ¿qué tan relacionados están? Y por ahí están muy relacionados porque estuvieron en la misma película. Pero ¿cómo podemos cuantificar eso? Entonces lo que hicimos, lo que se nos ocurrió, es hacer búsquedas en Google. Y de hecho no usamos Google, usamos Bing, porque era más fácil hacer la búsqueda en Bing, que es Microsoft. Sí. Y hicimos búsquedas y buscamos cuántos hits nos daban las dos personas cuando hacíamos una búsqueda conjunta, comparado con cuántos hits, cuántos números de entradas nos daba la búsqueda cuando buscábamos cada persona por separado. Entonces con eso definimos como una norma de asociación, es una métrica. Si poníamos las dos personas juntas en la búsqueda y nos daban muchísimas páginas web, quiere decir que están muy asociados. Y lo que encontramos es que estas neuronas responden a cosas que están muy asociadas para Google, para la búsqueda de nuestro web. Propio sistema de búsqueda. Sí, tenemos como nuestro Google en el cerebro. Y bueno, finalmente, cuando estamos hablando de toda esta posibilidad de entender la memoria, el arte también juega un papel fundamental. Sí. Háblanos de eso, porque lo exploramos a través de la ciencia, pero a veces el arte nos trae memorias que ningún otro instrumento es capaz de generar. Bueno, si hablamos de memoria, o sea, y el arte, los vínculos muy fuertes son con la literatura. O sea, lo primero que se me ocurre en este momento. Ya hablamos de uno, que es Funes el Memorioso, el cuento de Borges. Hay otro que es muy citado y que es fantástico, que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Y Marcel Proust, en ese cuento, él mismo, o sea, es una narración sobre él mismo, él trata de recordar su infancia en un pueblito llamado Combray, y no lo podía recordar. Y de repente saborea una magdalena,
y con una cucharadita de té, y el sabor de la magdalena le recuerda a las magdalenas que les hacía, que le horneaba su tía Leoni, creo que se llamaba, y el recuerdo de su tía Leoni le recuerda a su casa de la infancia, y eso le recuerda a otra cosa, y otra cosa, y la escuela, la iglesia, y a partir de ahí es como que empieza a reconstruir como el hilo de memorias que eran su infancia en ese pueblito. Entonces, eso es lo que nosotros en neurociencia llamamos el flujo del consciente, el flujo del consciente. Y es un poco lo que nosotros estudiamos, o sea, cómo neuronas del concepto, que representan un concepto específico, generan disparos en conceptos asociados. Bueno, si estas neuronas codifican asociaciones, de un concepto podemos pasar a otro, porque están asociados por estas neuronas. Y de ese segundo concepto un tercero y un cuarto y así sucesivamente. Entonces, este mecanismo neuronal, de alguna manera, vendría a explicar este flujo de consciente que tan fantásticamente descubrió Marcel Proust. Y nos recupera la memoria. Y fíjate que esto es tan interesante porque nos las vuelve novela. Juan José Millás, en una novela maravillosa que se llamaba Dos mujeres en Praga, empieza con un aviso de ocasión que dice lo siguiente: usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Okay. Y él decía, todos mereceríamos tener esa novela, todos mereceríamos reconstruir una memoria en donde estemos apreciando de una manera más interesante lo que nos rodea. Esa es la labor de la ciencia, también nos lo proporciona el arte. Rodrigo Quián Quiroga, muchísimas gracias por tu presencia en OVGL. Muchas gracias por invitarme, un placer. La investigación de asociaciones que hace la literatura de Marcel Proust la hace ahora la neurociencia cuando realiza su indagación en búsqueda del tiempo perdido para entender los mecanismos de recuperación y construcción de la memoria. Un gran gusto contar con la presencia de Rodrigo Quián Quiroga aquí en la Oveja Eléctrica. Y ya que hablamos de Proust, se acerca la mirada de la poesía en la memoria de la ciencia con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Mosquita Eléctrica, qué gusto encontrarnos. Oye, ¿te acuerdas que en los 60 y en los tiempos hipiosos se hablaba mucho de la luz interior, la luz interna? Peace and love. Así es. Pues la luz interior, mira, hoy lo que vamos a ver, Pepe, es distintas imágenes de una flor llamada clavelina que tiene muchos usos medicinales. En México se usa en varias regiones del país. Y una fotógrafa mexicana, Patricia Lagarde, consiguió la posibilidad de ver a través de un ojo electrónico, tecnológicamente, aspectos de esa flor que iluminan y resaltan ese peace and love de luz interior. Vamos a ver de qué se trata. Qué interesante, claro que sí, querida Miriam. Esta composición psicodélica corresponde a la clavelina, también conocida como amapola blanca, escobilla, lele o mocoque. Seducida por lo que no se ve a simple vista, Patricia Lagarde nos presenta otro aspecto de esta flor medicinal empleada en el sureste de México y cultivada en huertos familiares para aliviar afecciones respiratorias como la tos y el asma. En el siglo XVI, Martín de la Cruz indica su empleo en tisanas para la supuración. A finales del siglo XVIII, Vicente Cervantes relata: se venden sus flores con mucha estimación en la Plaza de México. El cocimiento de la corteza de la raíz alivia el dolor de muelas y afirma la dentadura. Asimismo, se explica, es un buen diurético. De lo que estamos seguros es del asombro que produce esta diversidad de formas que el clavelino toma visto en el microscopio láser y que la artista de la lente, Patricia Lagarde, ofrece un viaje tal como el escritor Goethe, interesado en la ciencia, buscaba encontrar la luz secreta que las plantas emiten. La luz secreta que las plantas emiten. Con el hilo de la memoria que nos trae nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos casi al final de esta emisión, Silvina. Pues sí, Pepe. Ahora vamos a nuestra sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón, yo siento que esto ya lo había vivido. No sé, Que ya habíamos estado aquí tú y yo haciendo esto. me da la misma impresión. ¿Verdad? Qué raro. Como si estuviéramos viviendo el pasado. Incluso siento que esta canción que no he tocado, como que ya la había escuchado antes en mi cabeza. Es muy extraño esto. A ver qué sucede.
ya había estado en este lugar. Ya había escuchado aquella voz. Ya me había ahogado en ese mar. Pues me resulta familiar. Yo ya sabía que eras tú. Era un terrible déjà vu. Cuando mi alma tropezó, sabía que antes ahí caí. Aunque parece ser que yo ya había pasado por ahí. Yo ya sabía que eras tú. Era un terrible déjà vu. Deja buscarte. Deja aburrirte. Deja abducirte. De ya me fui. De ya. Yeah. Yeah. Oye, pues querido Fernando Rivera Calderón, tiempo diferido, pero nos vamos a encontrar nuevamente y vamos a Seguro. pensar que ya lo vivimos. En otro déjà vu. En la próxima emisión de... La oveja eléctrica.